damos gracias al Señor porque Él nos permite juntarnos. Hoy día no hace tanto frío como los otros días, así que no hay excusa. No hay excusa. Amén. Así que les invito a pasar. Amén. Amén. Quiero que abra su Biblia en el primer capítulo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y vamos a leer desde el verso 8 hasta el 10. Sí, hasta el 10. Hoy día vamos a terminar el capítulo 1. ¿Ya? Amén. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, del 8 al 10. Amén. Vamos a poner un poquito. Ahí sí. ¿Ah? El torpedo, para no estar así todo el rato. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Vamos a orar al Señor. Incline su rostro un momento. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por su bendición, por su presencia. Le damos gracias porque usted es el que tiene el control de todas las cosas. Oramos especialmente por los hermanos que están enfermos, Señor, y han pedido la oración. Pido por el hermano Rodrigo Muñoz, que me avisó que está con influenza en su casa, Señor, y por cada uno de los hermanos que está pasando por esta situación de enfermedad. Oramos por sanidad, oramos por los más pequeños, los niños, Señor, que en los colegios donde tienen que salir, Señor, son contagiados. Queremos que usted, Señor, haga la obra sobre cada uno de ellos. Señor, al hermano Germán Quimbaya, Señor, que está hospitalizado ahora, Señor, y yo pido que usted intervenga, Señor, sobre su cuerpo, Señor, ahí en su garganta. Señor, oramos pidiendo la intervención suya, Señor, oramos pidiendo la dirección suya. Aún en los especialistas, Señor, usted puede intervenir, Señor, allí en el pensamiento de ellos. Queremos que usted, Señor, haga la obra. Gracias le doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Continuamos ahora con el ejemplo que ellos han dado. Recuerde cuán importante es el testimonio, ¿eh? A veces se menosprecia un poco esto, pero alguien dijo por ahí, el testimonio no salva a nadie, pero el testimonio es un reflejo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿ya? Los primeros cristianos predicaban el mensaje, yo antes era, ese era el mensaje de la iglesia primitiva en Chile, ¿ya? Primitiva en Chile. La iglesia predicaba así, yo antes era esto, yo antes hacía esto y ahora no lo hago, y se prestó para algunos chistes también, pero igual se predicaba, igual había gente que se convertía. Entonces uno no debe menospreciar en realidad lo que el Señor es capaz de hacer. ¿Sabe? La mayoría de las veces uno predica a personas y siempre tienen el testimonio de alguien. El domingo llegó una visita, la trajo una hermana y ella vino porque ya muchas veces la había invitado. Ella tiene sus dramas, obviamente, cuida a su mamá que tiene, si no me equivoco, 94 años, si no me equivoco, ya no recuerdo bien la edad. Pero está con Alzheimer, no
no conoce nada, no hirvana una conversación. Si uno le dice comió pera y ella dice mañana pasa la micro, ¿me entiende? O sea, no hay ninguna conexión en los diálogos. Entonces ella tiene que estar allí, cuidarla, aparte trabaja. Pero me terminó el culto y quiso hablar conmigo. Me dijo que su abuela, que falleció a los 105 años, era de la iglesia pentecostal. De una iglesia pentecostal, tuvo 20 hijos. Oiga, ella tiene que haber honrado harto a su madre también. 105 años. Y ahora ella con su edad y está con este problema que no conoce a la hija, no conoce al hijo, nada, está en la casa ahí. Y el domingo iba a venir a la iglesia ella, entonces dijo, ¿cómo lo hago? Dijo, decía, nunca puedo cumplir, porque a veces decía voy a ir, pero pasaba algo y no iba. El hijo, un excelente hijo, muy inteligente, pero no cree en Dios. Y se ríe y se burla cuando ella le habla algo de Dios. Claro, no es tan inteligente. Entonces, el domingo, ella dijo, ya, voy a avisarle, no a todos. Entonces, le dice al hijo, hijo, voy a salir con una amiga. Y el hijo le dijo, ¿pero para dónde va? No, es que me invitó a un lugar, no le quería decir, me invitó a un lugar y voy a ir y la voy a acompañar. Pero ¿dónde? Pues le decía, ¿dónde? Ya le dijo, voy a ir a la iglesia y voy a ir a orar por ti para que el Señor te dé dirección de la carrera que debes tomar, le dijo así. Y el hijo dice que la queda mirando y le dice, amén. Y ella dijo, esta es una señal. Fue donde la mamá. Dijo, siempre le digo que me voy, pero ella no me entiende. Entonces le dijo, mamá, voy a salir. Y la mamá la miró, le dijo, pero sabes, voy a ir a la iglesia. Y la mamá la queda mirando y dice que se conectó con ella y le dice, pide la bendición por mí. Y sabe, y ahí se desconectó. Pero dice, y ella me dijo, hace tanto tiempo dijo que quería que ella me entendiera y ahora le digo, voy a la iglesia y me dice, pide la bendición por mí. ¿Qué tal? Entonces, la palabra de Dios siempre está viva, siempre está allí. Había visto un testimonio ahí que subieron ahí de un TikTok de una abuelita que no conoce a nadie y le dice, ¿conoce a tu hijo? ¿Conoce a este? Y no. Y le dicen, ¿conoce a Jesús? Y ella dice, sí, Él me salvó. Oiga, yo digo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Uno no lo entiende, pero bueno, Dios sabe, ¿ya? Vamos a ir. Bueno, ese era testimonio. Bueno, a raíz de eso, esto no quiere funcionar. Se taimó. A ver. Ahí sí. Ya, gracias hermano Gino. Está atento. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Oiga, esto no es que Pablo dijera ahora ya no tenemos ni que predicar, porque tienen tan buen testimonio que no hay ni que... No, sino que está hablando de cómo empezar el mensaje. Entonces, como había tan buen testimonio de esta iglesia, Pablo les dice cómo se ha divulgado la fama de la fe de ellos, que era tan notorio, se notaba que realmente estaban confiando en Dios. Ahora, eso debe ser una tarea para nosotros, que seamos testimonio de que tenemos nuestra confianza en Dios, que así sea, que nuestra confianza está en el Señor, por encima de todas las cosas, ¿ya? Por encima de cualquier otra esperanza o fortaleza que tengamos. Una vez una hermana me contaba que después de un terremoto que hubo acá en la región, ella ahí hablando con los vecinos y dice, no, estas casas no se van a caer nunca porque están bien hechas. Y el Espíritu Santo al tiro le amonestó y le dijo, no, porque yo. Y ella me contó ese testimonio ahí hablando en una reunión. Y yo dije, muchas veces a uno le pasa eso. Muchas veces. Entonces a mí cuando una vez me preguntaron, oye, ¿y usted se vacunó? No,
Me dijeron, ¿usted confía en su sistema inmunológico? Yo le dije, sí. Y después dije yo, no, no. Y la misma hermana me dijo, en el Señor, ¿cierto? En el Señor, le dije yo, sí, en el Señor. Porque a veces se nos olvida. Porque a veces nuestra conversación tan rutinaria y diaria. Pero, ¿sabe? Entonces, nuestra fe debe ser divulgada por nuestra acción, nuestra forma de hablar, de decir. La iglesia de... perdón, me faltó la versión NTV. ¿Ya? Dice, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se lo mencionemos. Oiga, buena, así, cosa que cuando uno va a hablar de la iglesia Ojos de Agua, no, son unos hermanos. ¿Me entiende? Que haya un buen... Entonces uno ya, ahí ya está, se pasó ya el primer peldaño. Y la iglesia de Roma también. Pablo cuando les escribe dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Sabe? Debemos recordar que para ese tiempo el evangelio era algo totalmente novedoso. Les cambiaba el esquema a todos los pueblos. Todos tenían dioses, todos tenían imágenes, todos humanizaban, ya hacían mitad animal, mitad persona y tenían sus altares. Y de pronto viene este evangelio del Dios invisible, del que no quiere imágenes, del que actúa por amor, Entonces, y este mensaje se divulgaba de esta fe de ellos en este nuevo, para ellos, nuevo Dios, el único Dios en realidad. Pero la fe de ellos, o mejor dicho, el testimonio de la fe de ellos se extendió por medio de los comerciantes. ¿Ya? Esa ciudad tenía mucho tráfico, mucho comercio, y la gente salía hablando de cómo habían cambiado. Un cambio de 180 grados. Una vez se dice 360 y 360 es un círculo, ¿cierto? Entonces 180 es de aquí para el otro lado. Entonces había un cambio radical en ellos. Antes tenían su fe en los ídolos y ahora habían cambiado su fe en Dios. ¿Sabe? Un punto importante es que cuando llega Cristo a nuestras vidas, debe haber un cambio. Debe haber un cambio. O sea, nadie puede decir, no, el Señor no tuvo nada de trabajo conmigo. O sea, yo venía listo, una cosa así, ¿ya? Porque, bueno, este texto todos lo sabemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es uno nuevo. Y ahí habla de que las cosas antiguas pasaron. Aquí todas son hechas. No quería decir eso. Las cosas antiguas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Entonces, un cambio de vida, un cambio real, un cambio genuino. El Señor transforma de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Alguien hoy día me recordó que esta persona tenía el vicio del cigarro y muchas veces había procurado dejarlo y no podía, aunque decía que lo podía dominar, pero al final no lo dominaba. Pero de pronto el Señor hizo algo que le quitó el deseo, porque ella se dio cuenta de repente y dice, oye, no estoy fumando, y no sintió ganas. Y ¿me entiende? Cuando el Señor hace la obra de adentro, ya de adentro. Yo le he contado muchas veces mi testimonio, traté de hacerme el bacán así con mi amigo Ernesto, que se convirtió primero, le decíamos el Camacho, y él, todo junto en realidad, pero él de pronto un día, la verdad es que la motivación de él fue que le gustó una niña de la iglesia, pero bueno, el Señor la usó a esa niña. Y él empezó a ir a la iglesia y cuando empezó a ir se convirtió al Señor. Entonces un día llega y me dice, y yo le ofrezco cigarro y él me dice, no, soy cristiano. Le dije yo, ¿y qué pasó? No, es que soy evangélico, estoy yendo a la iglesia.
y conocí a esta niña y... Entonces, yo le dije, y Dios me quitó el cigarro. Yo le dije, pero si uno lo puede dejar sin Dios. Le dije así, en realidad, pues, es re fácil, uno deja de fumar nomás. ¿Y tú crees que por eso no? Mira, le dije yo te voy a demostrar que uno puede hacerlo. Así que, y yo estaba fumando y le dije yo, mira, esta es la cajetilla, este va a ser el último a fumar, pero es una decisión mía, no es Dios, le dije. Y lo hice así, y terminé, lo apagué, y le dije yo, cuenta cuántos hay, y con todos los cigarros, Ernesto, y me lo eché en el bolsillo. Y yo le dije, y no voy a fumar más. Y los que estaban ahí escuchando me decían, ¿en serio? Sí, no lo voy a hacer. Y los demás a veces, oye, quiero fumar. Ya, yo les convidaba cigarro, pero yo no fumaba. Entonces, y el Ernesto que llevara la cuenta. Pero, ¿sabe? Yo luchaba igual porque me daban ganas de fumar. Entonces, a veces me tiraban el humo los otros para dosificarme. Pero, ¿sabe? Cuando el Señor me habló, ahí en la carpa, yo me acuerdo que yo sentí que pasó algo en mi interior y yo estaba ahí haciendo la oración del pecador y estoy orando y de repente siento que está la cajetilla porque todavía la tenía, esperando que el Señor no iba a... Entonces, y yo ahí me acuerdo, metí la mano, arrugué la cajetilla y yo le dije, Señor, perdóname, pero si tú me vas a quitar esto, ahora yo renuncio. Y la tiré al suelo. Sin saber nada que uno podía renunciar a esas cosas. Yo no lo sabía, pero lo hice. Yo renuncio y lo boté. Me saqué un anillo, lo doblé y lo boté. Era como que yo estaba como dejándolo. Todo. Aunque yo no sabía lo que estaba haciendo. O sea, lo hacía como... Y ahí me di cuenta que el Señor me quitó el deseo. No era amarrarse las manos ya para no hacerlo, sino que me quitó el deseo de... Entonces, el Señor interviene en el corazón. Ahora yo estoy hablando de una cuestión notoria y visible, un vicio, pero hay cosas que están en el corazón, que no echan humo, que no se siente el aliento de alcohol, pero que están en el corazón. Y esas cosas el Señor las puede transformar, las puede cambiar. Ahora, ¿cuándo lo hace? Cuando yo renuncio o cuando yo lo reconozco. A veces hay rencor arraigado en el corazón. Entonces, y un cristiano llega a Cristo y el Señor tiene que tratarlo. Pero, ¿por qué no lo hace al tiro? Porque la persona tiene que entender que necesita un cambio de vida. Entonces tiene que decir, Señor, soy rencoroso, me cuesta perdonar, soy cizañero. Yo creo que el Señor entiende todas las palabras que uno le dice en el modismo que sea, ¿cierto? Soy cagüinero, Señor, cámbiame. Y el Señor lo hace. Y el Señor lo hace, pero tiene que haber ahí esa convicción que sale de la necesidad. Y ahí empieza uno a predicar con el testimonio. Pero la gente se da cuenta, algo pasó. Entonces alguien a usted en algún momento le dijo, oye, hablas diferente. Oye, qué distinta es tu forma de ser. Oye, cómo eres. Y ahí uno empieza a darse cuenta que en realidad algo está pasando de adentro. De adentro. No es la cuestión religiosa que usted tiene que hacer esto, usted no tiene que vestirse así, usted no tiene que hacer esto, usted no tiene que maquillarse. No, ¿me entiende? No es eso. Es lo que va adentro. El cambio interior que Dios hace. Entonces, esta iglesia, los hermanos, o sea, se les notó. Bueno, recuerde que se convirtieron de los ídolos, lo vamos a ver también más adelante. Ellos eran idólatras y cambiaron su idolatría por convertirse ahora al Señor, convertirse a Dios. Entonces, es importante que consideremos nuestro testimonio de fe. Amén. Verso 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, aquí está, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y la gente dice, se dieron cuenta de que ustedes se convirtieron. En la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, en todas partes la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes y cómo dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente. Un cambio.
un cambio radical, un cambio verdadero. Yo tenía anotado aquí que ahí debería decir, y este era un comentario, no sé si de Barclay, dice, pero ellos mismos nos cuentan de ustedes cómo dejaron los ídolos para seguir al Dios vivo y verdadero. Los ídolos son imágenes muertas, sin vida. Entonces ahora el Evangelio nos lleva a un Dios vivo que actúa. ¿Sabes? Yo siempre recuerdo el testimonio del hermano Moisés, ¿ya? Él era un hermano de Playa Ancha. Él era marino mercante y por un accidente que tuvo bajando la escala, así uno baja así, ¿ya? Se resbaló y se cortó los dos tendones, los dos, ¿ya? Se los cortó, así que lo dieron de baja, siendo joven en realidad. Pero él era fanático de los Beatles. Los Beatles para él era lo máximo. De hecho, tenía una pieza, prácticamente era un verdadero altar a los Beatles. Él fue a la ciudad de Liverpool. Él allá compró cosas de los Beatles y los llevó ahí a su pieza y las tenía allí. Yo estuve ahí. Tenía los discos, ¿ya? Los long play, claro. Los long play los tenía todos en un mueble especial. Les ponía un papelito ahí, no sé cuánto, y ahí los tenía su tocadisco y él ponía esa música, los Beatles. Tenía un disco que era único, que era un ensayo que habían grabado, y él lo compró allá a una cantidad, y incluso la radio cooperativa le quería comprar eso para hacer un programa especial. Tenía fotografías, oiga, pero cuando se convirtió a Cristo, él se dio cuenta que era un ídolo. Y un día él me llama, me dice, Carlos, quiero hacer algo y quiero demostrar que yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Y yo, ¿ya? Me dijo, así que acompáñame a la casa. Y él en la casa había hecho un hoyo en el patio. Había hecho un hoyo y había metido todas las cosas de los Beatles. Dentro de todo estaban los long play, pero era así un montón y otro montón, ¿ya? Los long play y los discos, y los metió ahí, en ese hoyo. Luego toma el chuzo y lo empieza a quebrar. Encima tira todas las camisetas, fotos, todo lo que tenía y lo enterró. Y renunció. ¿Sabe que a los 2 días llega un productor de la radio a comprarle todo? Y ahí él le dice, yo no, ya renuncié a eso. Dijo, ¿y dónde? Pero dime dónde está yo. Y lo llevó. Y el hombre no podía creer que había roto todo eso, una conversión. Dejó todo lo que era parte de él, del mundo, lo destruyó. A veces a uno le cuesta cosas del pasado. Bueno, hoy día la tecnología a uno lo hace retroceder, y de repente un día mi señora me dijo, porque yo digo, estamos en la casa y no me acuerdo a quién llamé, creo que era la Mical. Mical, ven. Les digo, sí, ven. Y la Nancy, que estaba en la cocina, me dice, oye, había una canción antigua que decía, ven. Y yo le dije, sí, parece, sí. ¿Y sabes que yo estaba ahí? Y me viene ahí la letra. Hasta que él la cantaba. Maritrini, le dije yo. Y después estoy en la casa, en el celular, y me salen esos reels, creo que se llama, son reels, ya, del Facebook, ¿cierto? Sí. Y estaba ahí, y dentro de todo me salía canción, ven, Maritrini. No sé con qué una canción. Y, oiga, cualquiera que quisiera decir, yo no quiero saber nada de mi pasado, pero ahí él lo lleva, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque ¿qué quiere? Que la parte carnal nuestra
se active. Y nosotros estamos, recuerde que Pablo decía, dejar ahí crucificada en la cruz. Pero él sigue viva, la carne sigue viva y sigue tratando de volver atrás. Por eso Pablo habla del testimonio que dieron cuando recibieron el mensaje de Jesucristo. Por eso en el 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cuáles fuimos? Entonces, el llegar ahí, el llegar a la iglesia de Tesalónica, no fue una cuestión loca que se les ocurrió. Fíjese, Pablo dice, y atravesando Frigia, esto lo dice Lucas, ya escribe la historia, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, mire, dice, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. O sea, Pablo dice, yo testarudamente, mi objetivo era partir a Asia, era para la parte norte, para allá quería ir yo. Y lo intenté 2 veces, pero el Espíritu Santo se lo impidió y se lo prohibió. Yo dije, ¿cómo habrá sido eso? ¿Le habrá hablado? A lo mejor él quería ir y el Espíritu Santo le dijo, no, te prohíbo que tomes ese bus. Te prohíbo que tomes ese avión. No sé cómo habrá sido, pero Pablo sabía que no tenía. Y baja, porque en realidad Asia está para allá, pero Troas está como para abajo. Y él desciende a Troas. Troas era un puerto chico. No era nada. Él quería ir como a las capitales. Quería ir a los lugares donde, una vez conversando con el pastor Eduardo Herrera, un pastor de Santiago, excelente ministro, y él se quedó en mi casa en esos años, le cedí mi pieza y él me habló, me dijo, ¿sabes? A mí el Señor me llamó a predicar el Evangelio. Soy evangelista, me dijo. Le dije yo, ¿pero cómo usted sabe? Me dijo, yo empecé a predicar como todos predican. Dijo, en una esquina y me ponía a predicar. Y era mi pasión. Después iba a otro lugar y un día él orando decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dijo, ve donde están los peces. Y él dijo, ¿dónde están los peces? Entonces se quedó ahí. Y el Señor le dijo, empieza a predicar en el Paseo Ahumada. Y él ahí empezó su ministerio predicando en el Paseo Ahumada. Fue el primer pastor que se instaló en ese lugar y les predicaba a las multitudes que estaban ahí. Pero el Señor le dijo, ve donde están los peces. No te pongas a pescar donde no hay. Ahora, debo decirle que esto no quiere decir que no hay que predicar, hay que predicar siempre. Pero a él el Señor lo guió y le dio hasta la calle, ve al Paseo Ahumada. Y él dice que después se imaginaba predicando y tal y como así fue. Porque después empezó a poner después un púlpito, después los músicos y después tenía una iglesia prácticamente en el Paseo Ahumada. Los que conocen el testimonio del pastor Eduardo Herrera sabrán que él realmente... Entonces, la voluntad de Dios, ¿ya? En realidad, él dice, o sea... Y ahí dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. O sea, ahí dijo, esto es de Dios. Esto es de Dios. O sea, llegamos a Troas, es como llegar, no sé, cuando San Antonio era chiquitito el puerto y Valparaíso era el puerto principal, era como, yo quiero predicar en Valparaíso, ahí hay más gente. Y el Señor lo manda, no, ándate para San Antonio. Y llega ahí a San Antonio y el Señor ahí le dice, no, para el frente. Vas a cruzar y te vas a ir allá, a Macedonia.
Y ahí, recuerde, llegó a Filipo y ahí empezó a predicar. Bueno, entonces él entendió. Hay veces que nosotros ni sabemos en realidad lo que Dios está haciendo, pero Dios lo hace y lo hace bien. Y ahí dice, dimos por cierto que era voluntad de Dios este viaje. Mire, cuando en el primer versículo del capítulo 2, que lo vamos a ver el próximo jueves, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. O sea, le está diciendo, por último, si hubiera sido una cuestión así humana, esto no habría servido de nada. Pero como era de Dios, esto trajo el beneficio de ver el fruto. Y esto es otra cosa, hermano, que a veces nosotros no vemos el resultado. A veces que no lo vamos a ver. Yo debo decirle, más de alguna vez va a pasar que usted nunca va a saber realmente lo que el Señor hizo con su predicación a un vecino, con la predicación que usted hizo a lo mejor en algún lugar. Y alguien dirá, oh, yo lo escuché predicar y usted ni sabía. Entonces muchas veces va a pasar que hay gente que se va a convertir porque a lo mejor usted le dijo una palabra y a lo mejor cuando estemos allá arriba alguien se va a acercar y va a decir, usted me habló. Y a veces, yo no sé si le habrá pasado que alguien se acerque y le dice, oh, yo me acuerdo cuando usted me dijo, y usted dice, ni me acuerdo que le haya dicho eso, pero siempre queda eso. Ya queda eso. Entonces, recuerde, no es lo que nosotros hacemos, es lo que el Señor hace al resaltar la palabra necesaria a aquel que la necesita. Porque a veces nosotros tiramos así como palos de ciego, que algo le pegue. Bueno, el Señor sabe ya la palabra que necesita. Y a veces uno termina de predicar y alguien se acerca y dice, era justo lo que necesitaba. Y yo le digo, y no tenía idea, yo no lo sabía. Y de verdad es porque solamente la gracia de Dios, el amor de Dios que lo hace de nuevo. No fue en vano, ¿ya? En contraste con lo que, con los dioses muertos o los ídolos falsos que ellos tenían, habla de este Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí le hace... Le mete la mano en la herida, si alguien está todavía pensando en volver a los ídolos, le dice que no, pues ahora están con el Dios vivo y verdadero. Y antes ellos estaban con los ídolos muertos y falsos más encima. Entonces, realmente era un gran cambio de vida, un gran cambio de vida. Amén. El verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sabe? Aquí hace mención de Jesús y obviamente lo puede hacer porque no le está hablando a judíos. Los judíos les daba urticaria cuando decían que Jesús era el Hijo de Dios, así que él ahora con libertad lo hace. La NBV, la Nueva Biblia Viva, dice... También cuenta cómo ustedes esperan que Jesús regrese del cielo. Y esto es el testimonio que ellos estaban dando. Esperaban que Jesús regresase del cielo. El que es el Hijo amado de Dios, a quien Dios resucitó y quien nos libra del castigo que viene. Oiga, bueno, este texto ha sido muy controversial en todas las líneas que hay de la iglesia evangélica respecto a qué va a pasar con la iglesia que esté en el último tiempo, antes de la gran tribulación. Entonces, unos dicen, bueno, aquí claramente dice que no vamos a pasar la gran tribulación porque dice que nos libra de la ira venidera, ¿cierto? Nadie quiere pasar la gran tribulación. Pero hay varias corrientes que hablan de esto. Mire, busqué este texto en las otras versiones para buscar en realidad, algunos teólogos dicen que cuando habla de la ira venidera, habla de la ira final, no de la tribulación, ¿ya? Que es otro día, dicen, no es el día de la gran tribulación. Pero eso no lo vamos a saber hasta que estemos allí, ¿cierto? Así que no hay que meterse en pelear por eso. Pero mire, este mismo versículo lo busqué en otras versiones modernas, la NTV. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús,
a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Él es quien nos rescató de los horrores. Entonces aquí la NTV apunta de otra manera el texto, ya es de otra. Entonces son versiones, hermanos, ya son versiones de las Escrituras. La PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. ¿Se fija? Y este es otra versión, y ahí dice claramente. Entonces, si yo me tiro por la PDT, nos conviene, porque aquí habla que nos libra del castigo que va a recibir el mundo por su pecado. Entonces, pero indistinto de esto, que nos libra de la ira venidera. Esta parte me gustó, de saber que tenemos esa esperanza. Hay pasajes de las Escrituras, bueno, esto lo iba a decir, lo llama su hijo. Recuerde, ya no son judíos los que están, o son judíos convertidos que ya entendieron que Jesucristo es el Hijo de Dios, al que resucitó de los muertos, y ahí dice a Jesús, ¿ya? Entonces, estas frases indican claramente que los que estaban escuchando el mensaje eran personas que no tenían rollo con el que saber que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero los judíos hasta el día de hoy, ellos no aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado, y ellos todavía están esperando un Mesías. Y cada cierto tiempo encuentran a uno que es súper inteligente, que habla bonito, y dicen: este es, hasta que se cae, hasta que hace algo mal y ya este no era. Y ahí siguen y siguen. Cuando aparezca el anticristo, que va a ser lo primero que va a pasar después que la iglesia se vaya, va a aparecer instantáneamente, los judíos van a decir: este es. Ahí van a decir: este es. Por eso que nosotros no esperamos ver al anticristo. Si nosotros vamos a hacer la pasada y él aparece, o sea, él está esperando, está trotando ahí afuera de la cancha, esperando que la iglesia se vaya, yo creo, para poder actuar, porque él lo está frenando en realidad la presencia de la iglesia. Hermana, pero que ahí viene el micrófono. ¿Aló? Sí. Mi pregunta es respecto a que el espíritu del anticristo está operando. Sí, sí. En este tiempo, claro. Porque por ahí Juan dice: hay muchos anticristos que han aparecido, que ahí está hablando de los que se oponen al mensaje de Cristo, ya no al anticristo como la persona que va a hacer y va a manifestarse como que fuera el Cristo, sino que todos aquellos que se oponen al mensaje de Cristo, anticristo nomás, ya, anticristo. Hace poco está saliendo harta propaganda en las redes sociales de la iglesia mormona. Sí, mucha propaganda. Y ellos tienen un mensaje total. O sea, hermano, ellos son una secta falsa. No tienen nada que ver con nosotros, aunque hablen de Jesús, aunque tengan la Biblia, aunque muy cerrada, pero la tienen, aunque hablen como cristianos, ellos son falsos desde su origen, desde su historia. Entonces, y ahora yo tengo en la casa ahí, en el computador, tengo el Facebook de la iglesia. Entonces, cada vez que hago el devocional en la mañana, lo paso al tiro y lo paso ahí. Y ahí me llega. Y como mi perfil es de persona cristiana o religiosa, como dice el mundo, me sugieren páginas. Y me han sugerido como 3 veces la historia de la iglesia mormona. ¿Creerán que soy mormón? Es que eso me pasa por parecer, claro, por parecer así por lo rubio. Claro, sí, parezco misionero mormón. Hermano Roberto. Quería mencionar que el creador de la serie Chosen es mormón. Sí, eso lo iba a decir también, me dijeron. Es evangélico. ¿El de Jesús? The Chose. ¿Es evangélico? Ya, no entremos en eso. Ya. Pero bueno, hay que averiguarlo. Ya. Sí, a mí también me habían dicho lo mismo. No me acuerdo quién fue que me habló de que esto era... Bueno, hay que averiguar. Hay que ver. Hay que seguirlo y a ver a qué iglesia entra. Si entra la... Bueno, de todas maneras es falso, ¿ya? Es falso lo que ellos enseñan, el origen.
José Smith y todo eso, las placas de oro, las piedras que traducían, todo eso es falso. ¿Por qué? Porque muestran un evangelio diferente, enseñando cosas diferentes. Hermana Luz. Enseñanzas bíblicas, sí. Cuando uno busca enseñanzas bíblicas, hay que los hermanos que tengan cuidado porque los mormones se colocan como Sí. JJ, ¿ya? Jewel Organism. Ya Sí. no se ponen como mormones. No. Y resulta que después cuando yo 2 veces las abrí y se veía igual como la religión cristiana, igual. Claro. Ya igual, con todos los evangelios iguales. Pero cuando la empecé a ver bien, abajo en la bibliografía todo, ya, dije. Ahí en la bibliografía, bien Doctrinas y chiquitita, convenios, página tanto. bien sí. chiquitita, salía la iglesia en los últimos tiempos. Sí, Cuidado. sí. Entonces, hay que tener cuidado. No puede salirse, le cuesta salirse a uno de esas páginas. O sea, uno puede bloquear que aparezcan, ¿ya? Uno puede hacerlo. Sí, hermano, ¿siento que uno puede bloquear eso o no? Ay, menos mal. El hermano sabe. Cualquier duda tecnológica. No, pero para que usted sepa, ¿ya? Sí. Ellos, claro, ellos ahí tienen recursos para ponerse. Entonces uno busca qué dice de la creación y aparecen primero ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos invierten en eso. También invitan como que son misioneros. Claro. Sí. Sí, eso. La oración, ayúdanos a orar. Entonces, pero hay que tener ahí discernimiento. Amén. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Obviamente sabemos que Jesús. En el 5:9 de este mismo libro que estamos viendo, lo vamos a ver más adelante, obviamente, vamos a tratar este tema. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como que ratifica en realidad lo que el Señor, obviamente la salvación es completa, es total, ¿ya? Y aquí Pablo nuevamente lo reitera, en el capítulo 5, en el verso 9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa debe ser nuestra expectativa de saber que Cristo es el que vendrá a buscarnos antes que comience el periodo malo de la historia de la humanidad. En Colosenses 3:6 dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿ya? Entonces ahí van a caer todos los desobedientes, ya, todos los desobedientes. Cuando avancemos y vamos a llegar ahí más adelante, porque en esta carta es cuando habla preferentemente del arrebatamiento, ya vamos a ver ahí en realidad las interpretaciones. Mire, mientras tanto, aquí están más o menos no sé si se entenderá, sí, se entiende. Las interpretaciones que hay respecto a los tiempos finales, ya, las interpretaciones. Me voy a mover, hermano Gino. Tenemos un código interno con el hermano, ¿ya? Mire, está la interpretación que es aminialismo, ¿ya? Donde dice que no hay un milenio, sino que esta es una cuestión espiritual, ya no un tiempo definido, ¿ya? Y el gráfico más o menos es que es así. Me voy a acercar mejor a esta, hermano, me estoy moviendo. Habla de que no hay este es peor que ese, no hay un tiempo específico, sino que es de esa forma. El B dice premilenialismo histórico, no hay arrebatamiento. Esta es otra interpretación, que no va a haber un arrebatamiento, sino que desde el tiempo de la era de la iglesia viene el tiempo, la gran tribulación, y después viene el milenio, y al final, al final de la tribulación, no alcanzo a leer lo que dice en letras verdes. Segunda venida de Cristo. Sí, la segunda venida visible de Cristo, ¿ya? Dice que va a ser así. La letra C, que es lo que nosotros creemos, dice
La era de la iglesia está en rojo, ya la parte C es la que está ahí. Siga la flecha, la punto rojo, ahí. En la parte ahí está la era de la iglesia. En la parte celeste comienza la gran tribulación. La primera flecha morada que aparece ahí es el arrebatamiento. Hay algunas iglesias que creen en el arrebatamiento, pero dicen que va a ser en la mitad de la gran tribulación. Los se llama tribulacionistas, algo así. ¿Sí? Ya. Bueno, al medio dice que va a ser van a estar los 3,5 años que son de tribulación, pero no de gran tribulación, y a la mitad se va a ir la iglesia. Nosotros creemos que la iglesia se va antes que aparezca el anticristo, porque si nos fuéramos a la mitad de la gran tribulación vamos a estar con el anticristo, ¿ya? Entonces ahí hay un problemilla. Y al final de la gran tribulación es cuando viene Cristo por segunda vez en forma visible con la iglesia, ¿ya? Aparece allí. Y después de eso viene el milenio y el juicio final. Y la última es postmilenialismo, el reino, la iglesia va a arreglar todo acá en el mundo, ya tomando posesión, no somos cabezas, y no somos cola, y tenemos que ser presidente, tenemos que hacer todo. Bueno, esa es la última postura. Bueno, esto lo vamos a ver cuando ya lleguemos al capítulo 4, creo que más o menos, vamos a ver las diferentes posturas que tienen las iglesias respecto a esto tan importante que es cuando el Señor venga. Se compone de 2 etapas la venida del Señor. La primera es cuando venga a buscar a la iglesia. Él va a venir en los cielos y nos vamos a juntar ya con Él. Y comienza aquí la gran tribulación con la aparición del anticristo, que es el caballo blanco, que viene sin armas, ¿ya? Y ahí vienen todas las copas de la ira, los 7 sellos, primero los sellos, trompeta, copas, ¿ya? Todo eso viene dentro de la gran tribulación. Ahora, al final de la gran tribulación viene Cristo con la iglesia. ¿Ya? Viene Cristo con la iglesia y ahí se enfrenta ahí con los que están en contra, obviamente, para esta batalla final. Luego de eso comienza el milenio y todo lo que viene después, ¿ya? Así que para que usted lo considere dentro de lo que vamos a estar estudiando ya en los próximos días, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo adicional, algo que yo no dije. Hermano Roberto. Sí, un comentario es con respecto al tema del testimonio, pastor. Estaba pensando justamente en el testimonio, porque sin duda cuando uno se convierte al Señor, la salvación es automática en el sentido de que cuando el pecador va, se arrepiente, reconoce sus pecados y el Señor Jesucristo lo salva, es un proceso que es en el momento. Claro. Pero la segunda parte es el proceso de santificación, que es el proceso de tener el testimonio, el cambio, claro, que en algunas personas efectivamente, es como bien cuenta usted, es un cambio radical, es un radical, como por ejemplo dejar el cigarro, el alcohol, las drogas. Las drogas, exactamente. Sin embargo, me he dado cuenta que también en otras personas es un proceso que es un poco más lento. Por alguna razón que el Señor conoce. Por ejemplo, hay personas que le cuesta dejar de fumar. Sí, sí. Y me acordaba el caso de un gran predicador que se llama Spurgeon. Spurgeon, que una vez... Pipa. Efectivamente, él fumaba pipa. Sí. Y una vez él se encontró con Moody, que es otro gran predicador, y Moody le recriminó el hecho, oye, ¿por qué tú, que eres un gran predicador, fumas? Y él le dijo, se enojó y le dijo, oye, yo voy a dejar de fumar cuando tú dejes la gula. Porque claro, Moody era gordito. Claro. Claro. Cuando tú dejes de comer, claro. Claro. Sí. Entonces, efectivamente pensaba que el proceso de santificación es un proceso que... Hay proceso. Que el Señor va sacando de a poco las cosas. Y lo menciono esto porque me pasó una vez que una persona que le costaba fumar, que había recibido al Señor, y una persona le dijo, oye, pero ¿por qué fumáis? Claro. Y si estáis viniendo a la iglesia. Entonces después esa persona no quería venir a la iglesia. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque se sentía como mal delante de los ojos del Señor. Pero en realidad es que el proceso lo hace el Señor. No es que uno por sí mismo, sino que también es una obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo de Dios. Sí. Eso quería comentar, pastor. Sí, y es bueno que el comentario que hace el hermano Roberto, porque uno tiene que entender
que el proceso lo hace el Señor, ¿ya? No nosotros. Entonces yo quiero decirle que hay hermanos que han estado, se están congregando y antes de conocer al Señor su lenguaje era bien ordinario. Y de verdad, echaban garabatos en la casa y se trataban todos mal. Llegó al Señor, llegó a la iglesia y el Señor empezó a tratar con él respecto al lenguaje. Y cada vez que le salían textos, le salían puros textos de la palabra, ¿ya? Palabras corrompidas y qué sé yo. Y él me decía, ¿sabe qué, pastor? Es que se me salen los garabatos. Yo le decía, mire, el Señor cada vez va a ir ampliando el rango de santidad, aún hasta en su hablar. Y a él le salía el texto, siempre le salía el texto, el que domina su lengua, que la lengua tan pequeño puede, como el barco y como la llama y todo. Y cada vez que llegaba a la iglesia predicaban de eso. Entonces, hasta que el Señor tuvo que hacerlo, hasta que un día él se dio cuenta que ya no echaba garabato. Pero, ¿sabe? Un día soñó que echaba garabato y despertó llorando, porque él pensaba que había... Y soñó que echaba garabato. Soñó que estaba durmiendo, creo. Sí, estaba durmiendo y la señora lo despertaba y le decía, oye, estás echando garabato aquí durmiendo en la cama. Y él dijo, no puede ser, yo sigo igual. Y él pensó que había pasado eso. Entonces le dijo a la señora, oye, yo estaba... Le dijo, no, tú me dijiste. No, le dijo. Y él había soñado y él pensaba que era eso que había pasado, porque él no sabía que el sueño era un sueño y él pensó que era realidad. Pero le costó. Entonces no es la exigencia, pero sí el deseo de cambiar. Esto debe ser el deseo de cambiar. Y cada uno va a tener su propia... Hermana Luz, al tiro. Yo quería contar una experiencia cuando yo era joven. A mí me gustaba mucho y tenía casi todas las amistades. Eran de jóvenes que no eran cristianos. Claro. ¿Ya? Yo era la única cristiana. Y ellos eran muchos de las peñas en ese tiempo, ¿ya? Y bueno, yo cantaba con ellos. Ya. Todas las canciones que habían en ese tiempo, ¿ya? Me acuerdo que el que más recuerdo que yo cantaba, porque me daba la voz, era del famoso Silvio Rodríguez. Ya. ¿Ya? Y entonces, y de Pablo Milanés. Oh, ya, y yo los cantaba, siendo cristiana. ¿Ya? Ya, sí. Y me acuerdo que hacían fogatas, era joven, claro. con guitarrita, con todo, y siempre decía, ya, la Luz que cante a Silvio Rodríguez. Y a mí me gustaba mucho cantar el Ojalá. Claro. Ojalá, y yo me acuerdo de que la cantaba y todo, y yo después, y yo decía, y un día, pero ¿sabés que fue increíble? Porque yo un día estaba en la iglesia y resulta de que me dice, ¿cómo vienes a alabar si tú cantas otras canciones? Oh. Y yo me quedé tan helada y tan fría que ese día era como un témpano ahí en ese lugar, ¿ya? Y no podía ni moverme ni nada. Amén. Y yo cuando salí como... no salí como siempre, despidiéndome de la gente, no, salí como muy confundida, porque yo decía, es el Señor que me habló, es el Espíritu del Señor. Claro. Y resulta que después un día me invitaron de nuevo a esta fogata, y yo le dije, ¿sabes qué? No voy a poder ir, porque en realidad está mi mamá y eché la culpa a mi papá que estaba enfermo. Claro. También estaba malo. Y la cosa de que, ¿sabe que yo de esa vez no volví nunca más a cantar a nadie ninguna de las canciones del mundo? Amén. Y me costó bastante porque me llamaban, parece que más me invitaban. Claro. Más me invitaban, claro. Y más, pero que vamos, y fue increíble porque Amén. Me salía, prendía una radio, las canciones. Claro. Vendía esto, otra más. Claro. Y fue bien, incluso una vez me dijeron que te pusiste fome. Ya, y yo le dije, no, claro. Dije que lo que pasa, y no sabía cómo explicarle claro. Que ya no iba a cantar. Y yo de esa vez, ya son como más de 30 y tantos años que no lo canto. Claro, amén. Aquí la hermana Lorena va... Sí, va...
¿Cuál es su testimonio? Bueno, el mío no es. Ya. Pero tengo uno, pero ya se me va a ir. Ya. A ver. Me acordaba de que en la otra iglesia donde iba, un hermano contó que había un hermano que se paraba en la puerta porque ponen porteros, hay porteros. Claro. Y para el frente estaba todo oscuro, un matorral, todo oscuro de noche. Y él veía todos los domingos de repente que se prendía una luz así y se apagaba. Como que se encendía la luz y se apagaba. Y él decía, ¿qué será esa luz? Decía él. Y al otro domingo igual, al otro domingo dijo, ya, pescó un lavatorio con agua. Cuando se prenda la luz, dijo, voy a cruzar la calle. ¿Sabe que cruzó la calle, pescó el lavatorio y la tiró? Le dijo, apágate, fuego del demonio. Y había un hermano detrás escondido que iba, todos los domingos se iba a fumar un cigarrito escondido para que no lo viera. ¡Ay, Dios mío! Y el hermano después todo mojado, o sea, ya no claro. mojado, pero contó de que en realidad el fuego del demonio era él que estaba, y ahí el Señor hizo una obra en su vida. Buena. Hay que tener cuidado, ya. Amén. Hermano Carlos, ya. Con el hermano Carlos ahí vamos a terminar. ¿Quería un testimonio? Ya, le tiraron agua. Hermano Carlos. Amén. Yo creo que independiente de que hay personas que les cuesta dejar algún hábito o lo que sea, también hay algo que se llama dominio propio. Y si nos vamos por esto del proceso, que el proceso tarda, pero a veces como que el dominio propio no vamos por ese lado. Claro. Y lo otro que tenemos que estar preparados, porque sí o sí, en el momento que venga el Señor, si que aún estamos acá, tenemos que estar a cuenta, independiente del proceso y de lo que haya pasado, porque tenemos que estar a cuenta. O sea, el arrepentimiento de lo que haya sido tiene que ser efectivo con el Señor. Sí. Y el Señor, obviamente, que Él solamente conoce el corazón. Sí, el Señor conoce el corazón. Pero sí o sí, yo creo que tenemos que estar a cuenta. Claro. Yo siempre pienso en las personas que, hay personas que se convierten y parten. Yo digo, qué bueno, ¿cierto? Pero hay otros, como los que estamos aquí, que llevamos tiempo en el proceso de la lucha, como bien dice el hermano Carlos Madrid. Pero el Señor, aquí es lo importante, el Señor conoce, ¿ya?, la etapa de cada uno de nosotros. Entonces, yo no puedo juzgar a alguien de acuerdo a lo que yo creo, como el Señor lo hizo conmigo, porque cada persona es diferente. Y cada persona, lo que sí está claro, que dentro del proceso hay una parte que va a chocar con la voluntad humana y la voluntad de Dios. Y ahí es donde uno debe decidir, ¿ya? Porque hablaba ahí del dominio propio, pero es la decisión. Y es cuando yo reconozco que pierdo el control en algún área de mi vida. Y ahí hay que tener cuidado. Amén. Le invito a ponerse en pie. Diga algo. Ya, pero póngase de pie. Algo. Lo que pasa es que, yo fui una de esas personas que tenía lucha con el cigarro. Ya, sí. Y yo le pedí al Señor que me sacara eso. Yo no quería seguir porque no dignificaba al Señor. Claro. La verdad, yo venía a la iglesia y llegaba a mi casa y yo fumaba. Y un día el Señor me habló, Señor, le decía, si yo quiero hacerlo, pero no puedo. Y el Señor me dijo, pero si tu cuerpo es mi templo santo. Y ahí yo empecé porque yo había escuchado muchas veces esa palabra, que nuestro cuerpo es templo santo del Señor. Santo, pero la leía nomás, claro. Y bueno, cuando el Señor me habló así directamente, que yo estaba contaminando el templo santo del Señor, ahí empezó el cambio en mí. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos. Le pido, Señor, que usted nos ayude en esta parte de nuestra vida cristiana, en el trato que usted tiene con nosotros, donde, Señor, los cambios deben hacerse, Señor, de acuerdo al propósito suyo y que el Espíritu Santo es el que haga la obra en cada corazón. Yo ruego que nos enseñe a mirarnos y en el espejo que es la palabra de Dios, para ver, Señor, lo que no está de acuerdo con su propósito y voluntad.
Y le ruego que usted nos ayude. Así en cada uno de los hermanos, los que verán esta grabación, de la misma forma, Señor, que podamos mirarnos. Y, Señor, usted nos guíe para poder renunciar a aquellas cosas. Gracias yo le doy por los hermanos que han venido. Gracias, Señor. Le pido que usted nos ayude, Señor, en el avanzar, Señor, ya el capítulo 2, en todas las cosas que usted quiere enseñarnos. Gracias les doy. Acompáñenos en el regreso a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.